Hoy está. Así que doy gracias a Dios por estar aquí esta mañana con ustedes. Dios es bueno y en su fidelidad nos tiene acá compartiendo en familia, disfrutando, bendiciéndonos, llenándonos de gracia y de verdad. Así que ha llegado el momento de la palabra y quiero que oremos para que sea ella la que nos santifique, sea la palabra de Dios hablándonos a nosotros y nos prepare para lo que siempre estamos allá afuera llevando a cabo. Porque si venimos aquí a aprender algo, es para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Porque Cristo no está encerrado en este templo, sino está expresado en el mundo a través de los cristianos, ¿sí? Así que oremos. Padre, te damos muchas gracias. Señor Dios, pedimos que seas tú y tu palabra la que hable únicamente, la que llene nuestros corazones. Porque mis palabras son vacías, Señor, pero tu palabra llena hasta lo más profundo del ser. Así que, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Tú seas exaltado y bendecimos todo aquello, Señor, que nos has dado. Gracias, Padre. Háblanos, santifícanos, purifícanos y prepáranos para lo que ha de venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, doy gracias a Dios de poder estar acá iniciando año. Bueno, iniciamos año el domingo pasado con la predicación de Luis, que estuvo muy buena, gracias a Dios. Y seguimos con el tema de la unidad, una iglesia unida, trabajando unida. Así que, pensando en la unidad que Dios nos ha dado, quiero que vayamos a primera epístola de San Pablo a los Corintios. Y es que esta iglesia estaba pasando por momentos de mucha división. Entonces Pablo alienta a la unidad de la iglesia. Y en primera carta a los de Corintios, vamos a ir al primer capítulo del versículo 10 en adelante. Ahí vamos a estar ahora. Así que esta predicación tiene como tema unificación y superación de divisiones en Corinto. El contexto de la ciudad, del mensaje de Pablo, era una ciudad principal de Acaya, era una ciudad muy estratégica donde estaba, y por eso que Pablo llega a predicar ahí. Porque a Pablo le gustaba eso, llegar a lugares estratégicos. Pablo tenía una mente muy buena para saber dónde el evangelio podía esparcirse, dónde era mejor llegar para que el evangelio creciese. Entonces, Pablo llega a esta ciudad que era la principal de Acaya y predica ahí. Pablo llegó en su segundo viaje misionero, lo encontramos de Hechos 16 en adelante. Se encuentra a Aquila y a Priscila compartiendo el oficio de tejer tiendas de acampar. Pablo, en la iglesia de los Corintios, fue la única iglesia a la que no le aceptó personalmente ofrenda. Ya vamos a descubrir por qué. Era por el estilo de la iglesia. No porque no quisiera Pablo, sino por el estilo de la iglesia. Entonces Pablo, estando ahí en Corintios, lo que hacía era tejer tiendas de acampar. Era una ciudad poblada de militares romanos y ellos, los militares, andaban tiendas de acampar porque ahí dormían. Y Pablo, con Aquila y Priscila, que los vemos en el libro de los Hechos como muy importantes en el ministerio de Pablo, hacían lo mismo, se dedicaban a lo mismo. Así que la predicación resultó en la conversión de judíos y griegos de ese lugar. Y la iglesia establecida incluía miembros de diversas clases sociales, desde niveles muy bajos, o sea, esclavos en la cultura grecorromana, que no eran personas libres, sino esclavos, y también posiciones muy elevadas como los grandes Sóstenes o Erasmos de la gran cultura grecorromana y principalmente en esta ciudad de Corinto. Así que quiero que leamos primera carta a los Corintios, primer capítulo, versículo 10. Lo leo para ustedes. Esta es una versión un poco actualizada, aunque muy similar a la Reina Valera. Dice así: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas,
y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y es ahí donde quiero que veamos. Pablo menciona que la iglesia está dividida y que se ha dado cuenta por los de Cloé, una familia del lugar, que la iglesia se ha dividido en 4 puntos clave, en 4 personas, en 4 personajes. Menciona ahí que algunos dicen, yo soy de Pablo. Los que dicen, yo soy de Pablo, se refieren a que ellos creyeron en el tiempo que Pablo estuvo ahí, porque esta carta la escribe cuando ya no está ahí. La carta la escribe cuando ya salió de Corintios. Y cuando les escribe, él se da cuenta que aquellos que habían recibido con él el evangelio decían, yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo y él me enseñó a mí cómo debo de orar, él me enseñó a mí lo que debo de hacer, cómo debo de vivir, y yo soy de Pablo. Estos eran de todos tipos, judíos, gentiles, pero que se enfrascaban más en lo que decía Pablo que en lo que Pablo realmente quería transmitirles. Ahora, el segundo grupo que encontramos son los que dicen, yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un hombre elocuente, muy conocedor de la Escritura, pero hasta el punto de Juan el Bautista. No sabía lo demás que había pasado. Solo conocía de Juan el Bautista y lo que Juan el Bautista predicaba. Pero Aquila y Priscila fueron los que lo guiaron a conocer más la verdad. Y había sido el nuevo pastor de la iglesia de los Corintios. Entonces, aquellas personas nuevas en la iglesia de los Corintios decían, yo no conocía a Pablo, yo conozco al pastor Apolos y con él me quedo. A Pablo quiero ver quién es. Otra vez, personas siguiendo el mensaje, el mensajero y no el mensaje. Porque Apolos había sido instruido por Aquila y Priscila, muy amigos íntimos de Pablo, que Pablo ya había platicado con ellos. Eran sabedores de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que como vamos a ver más adelante, es lo único que debe ser central, no estos personajes. Y venían otros y decían, yo soy de Cefas. Y estos de Cefas eran personas judías en una ciudad gentil. Pero Pablo corrige a Pedro, como vemos más adelante, porque Cefas es Pedro, porque Pedro había agarrado la maña, la mala costumbre de aquí soy de uno, aquí soy de otro, y con los judíos yo sí hago las leyes y con los gentiles no. Y Pablo lo corrige a Pedro, porque Pedro había tomado la ley como cumplimiento para también seguir a Cristo. Y los judíos, protectores de su ley, amadores de la ley, seguían las enseñanzas de Cefas, de Pedro, porque les gustaba, porque debían de seguir los ritos, porque él predicaba a Cristo, pero predicaba también ritos, como si hoy en día él predica a Cristo, pero él también predica que yo tengo que usar saco y corbata para predicar. Yo lo uso aquí porque me da el aire acondicionado y me da frío. Pero no es ese el centro focal. O porque se circuncidan, porque andaban circuncidando, aun cuando la ley ya la había cumplido Cristo. Andaban circuncidando. Y Pedro se unía a ese rito de los judíos y se unía a ese seguir de los judíos. Y entonces estaban aquellos que decían, yo soy de Cefas, de Pedro. Judíos enfatizados en la ley y no en lo que verdaderamente les era predicado, que era Cristo Jesús. Ahora, hay otros que dicen, yo soy de Cristo. Y eso suena más poderoso. Yo soy de Cristo. Y ya vemos muchos que así hablamos, que decimos, yo soy de Cristo. Yo hago lo que Cristo dice y no lo que los hermanos dicen. Este era el peor grupo. El peor grupo eran los que se hacían llamar de Cristo.
porque estos eran aquellos que tenían la posibilidad de contratar a alguien que les enseñara, muy posiblemente a Apolos, que era pastor de esa iglesia, o muy posiblemente a sofistas. Y esos sofistas vienen del término sofía, que es sabiduría en griego. Y ellos decían recibir las sofías de los dioses griegos. Entonces los sofistas eran personas que iban con vestimentas muy bonitas al parque principal de la ciudad y se presentaban con las manos en alto así, para que las demás personas vieran que ellos no tenían callos en la mano ni se ensuciaban trabajando, porque trabajaban con la lengua y eran maestros doctos en todo, porque recibían la sabiduría exclusiva de los dioses griegos. Y a estos los contrataban para que entrenaran a los hijos y a las familias, y ellos decían ser de Cristo porque habían recibido sabiduría de Dios. Y es que nuevamente estaban perdiendo el foco central del mensaje por seguir mensajeros, personas que quizás ni eran doctas en Jesús, en el saber de Jesús, y eran más seguidores de lo griego. Les estaban enseñando a aquellos que decían: yo soy de Cristo. Pero la pregunta clave de Pablo viene en este versículo, en el versículo 13, y es que pregunta Pablo: ¿acaso está Cristo dividido? Pregunto, iglesia Getsemaní, ¿está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? Nosotros hemos fraccionado a Cristo. Nosotros hemos tomado al Dios Supremo y lo hemos hecho como nosotros queremos. No, yo soy de Pablo porque a mí Pablo me enseñó. No, yo soy de Apolo porque Apolo suena mejor. No, yo soy de Cefa porque él sigue la ley. No, yo soy de Cristo porque a mí ni Apolo, ni Pablo, ni Cefa, ni ningún otro me va a enseñar. ¿Está Cristo dividido, iglesia? Y nunca va a estar. Y nunca va a estar. Nunca va a estar Cristo dividido. Nunca va a estar Cristo dividido. Ni por nosotros, ni por nadie, ni por las personas más importantes, ni porque así lo dicte algún religioso. Nunca va a estar Cristo dividido. Cristo está en una perfecta unidad. Cristo vino a este mundo siendo completamente hombre, pero era completamente Dios, porque en Él habita la plenitud de la deidad, dice Pablo en los Colosenses. En Él habita la plenitud de la deidad. Él estaba ahí y en Él estaba la plenitud. El Padre y yo uno somos. Lo que es del Padre es mío y lo que es mío es del Padre. Todo se me ha sido entregado, toda potestad se me ha sido dada. Dios no está dividido y por eso la iglesia no debe de estar dividida. Cristo no está dividido, que es nuestra cabeza, por eso el cuerpo no está dividido. ¿O serviría mi mano si me la quito y la dejo por allá? No, porque la cabeza le dice qué hacer y la mano hace. Cristo nos dice qué hacer y nosotros hacemos. Amén, iglesia. Pregunta Pablo también: ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue Pablo crucificado por nosotros? Pablo no fue crucificado por mí. Yo agradezco a Dios por la vida de Pablo, como agradezco a Dios por la vida de muchos de los que están acá ahora. Pero ellos, ni nosotros, ni el pastor, ni yo, ni mi papá, ni el hermano aquí, Eliseo, que es pastor allá en Estados Unidos, ni ningún pastor ha sido crucificado por nosotros. Nadie más que Jesús, el sacrificio perfecto, al único que se le han abierto los cielos y ha dicho el Padre: este es mi Hijo amado, a este sigan. Pablo no fue crucificado por nosotros. Y ninguno de los que nos paramos acá, por gracia de Dios, a predicar, ha sido crucificado por ustedes. Cristo ha sido crucificado por cada uno de nosotros. Y ahí es donde deben estar nuestros ojos. La pregunta siguiente es: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Hace 2 domingos atrás estábamos bautizando, estábamos celebrando. Yo les decía: es una fiesta porque estamos celebrando.
Pero el pastor Silas no dice: en el nombre de Silas Calderón te bautizo. Que no, nadie aquí ha sido bautizado en nombre de él. El nombre de nosotros no tiene poder. El nombre de Pablo no tiene poder. Es el nombre de Cristo Jesús en el que hay poder. Él ha sido nuestro sacrificio. Él ha sido el que fue a la cruz. Él fue el que afrontó todas esas cosas. Él fue el que, estando en esa cruz totalmente desangrado, vio el fruto de la aflicción de su alma, que somos cada uno de nosotros con nombre y apellido, y dice que se encontró completamente satisfecho por ustedes y por mí. El Señor Jesús se encontró satisfecho en esa cruz por lo que estaba haciendo. Él ha sido crucificado por nosotros, no ningún hombre. Y no hemos sido bautizados en un nombre de hombre, sino en el nombre que toda rodilla se va a doblar un día, en el nombre que sí tiene poder. Habían, por lo menos se ven 4 cosas en este lugar, en este pedazo, en esta sección de Corintios, que son las raíces profundas de las disensiones que habían. La número 1 es contiendas por maestros. Es que los líderes eran puntos de atracción, creando lealtades humanas que fragmentaban la iglesia. Los líderes de la iglesia eran puntos de atracción. ¿Cuál me gusta más? A este me asomo. Y eso fraccionaba la iglesia. Y estos puntos, ¿saben qué es lo más difícil de encontrar estos 4 puntos en esta parte de Corintios? Es que esto fue hace aproximadamente casi 2000 años y se puede aplicar hoy a casi todas las iglesias del mundo. Porque los seres humanos seguimos a los mensajeros y no al mensaje. Nuestros ojos están puestos en personas, en seres humanos, y no al mensaje focal, no en Cristo Jesús. Como el escritor de Hebreos dijo: puestos los ojos en Cristo, el autor, el que inició, y el consumador, el que terminó. Ahí, puestos los ojos ahí. Contiendas por maestros. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. No somos nada. Pablo dice: yo agradezco a Dios, dice, que no bauticé más que algunos cuantos de ustedes, porque si no dirían que yo he sido ahí sobre más. No somos nada sin Cristo Jesús. La otra raíz profunda es la búsqueda de la sabiduría griega. A ver quién sabe más. Y esto en la actualidad no se da mucho, pero, o tal vez no se da como se daba en ese momento, pero se busca tener. A ver quién sabe más. A ver quién sí es bien inteligente. A ver quién sí capta. Y no es ese el punto focal. Porque Jesús, cuando vino a elegir 12 discípulos, no eligió a los 12 más inteligentes de esa ciudad. Vino a elegir a 12 vagos que andaban en la calle. Macheteros. ¿O no fue con una espada que le quiso volar la cabeza Pedro al soldado? Antipos. Y nosotros estamos por encima de ellos. Porque Jesús no vino a buscar a los sabios. Porque Él no necesita la sabiduría humana. Él es la sabiduría de Dios. Él no necesita la sabiduría humana. Esa disensión por la elocuencia y la retórica para ver quién sonaba más bonito, que es muy propio de la cultura grecorromana, se valoraba por una sabiduría mundana. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo peor? Que en el escenario se miraba más bonita la sabiduría mundana que la sencillez del evangelio. Porque en el mundo se mira más bonito siempre lo que resuena que las buenas obras que ustedes y yo podamos hacer. Yo no sé por qué somos así. Playo yo la única razón por el simplemente hecho que somos pecadores.
Porque si yo hago un acto mal, ese acto malo que hice me tilda para toda la vida. Pero hago 100 actos buenos y a veces recibo la gracia. Y no estoy hablando de que los he hecho, pues yo digo en el sentido de que todos nosotros, acuérdense, si ustedes hacen un acto malo, todos lo conocen por ese acto malo. Pero si ustedes hacen 100 actos buenos, a veces van a recibir la gracia. Porque la sencillez del evangelio no resuena afuera, resuena adentro, en los corazones de la persona. 10 leprosos fueron sanados, uno regresó a decir gracias. Muchas cosas fueron hechas por Jesús antes de llegar a esa cruz, y fueron cosas buenas por el pueblo. Y al mismo pueblo que les hizo las cosas buenas, era el mismo pueblo que gritaba que lo crucificaran cuando estaba ahí. Y no es que haya hecho algo malo. ¿Sí ven? Son raíces profundas en el muy adentro del ser humano, buscando contiendas por maestro, buscando sabiduría de gentiles, de seres humanos. Y como tercero, la jactancia y el orgullo. Los corintios se jactaban de sus líderes y de su supuesta sabiduría, elevado el estatus personal por encima de la humanidad cristiana, de la humildad cristiana. Elevaban el estatus por cómo se veían más de por lo que hacían. Y es que todos y cada uno de nosotros tenemos esos problemas bien adentro de nuestro corazón. Tengamos o no tengamos la oportunidad de tener posesiones materiales, pero en el muy adentro de su corazón está ese orgullo y jactancia que le dice que si tuviera un poquito más podría hacer esto o lo otro. ¿Por qué? Dios da, Dios quita, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué seguir buscando jactancia y orgullo? Eso no nos va a llenar. Número 4 era oposición abierta a Pablo. Y es que las facciones, posiblemente mayormente la de Apolos, estaba envanecida mostrando preferencia por unos líderes y desprecios por otros. Pablo es en esta carta donde se expresa y le dice: yo ya no sé ni cómo llegar a donde ustedes, que si llego de una manera me ven mal, que si llego de otra manera me ven mal, ya no sé qué hacer. Lo acusan a Pablo en estas cartas de ser duro en las cartas, pero débil a la hora de estar enfrente. Y es que Pablo lo único que quería es que vieran a Cristo en él, como lo vamos a seguir viendo más adelante. Y es que Jesús dijo que el reino dividido contra sí mismo termina desolado, y que una casa dividida contra sí misma termina cayendo. Cuando Pablo escuchó acerca de las divisiones que habían en esta iglesia, sabía que antes de poder enseñarle principios de conductas espirituales, tenía que confrontar a los destinatarios de estas cartas, a sus facciones, las peleas y la jactancia que había en ellos. Los corintios tenían ese problema, pues en la cultura grecorromana, los sofistas de los que les hablé, eran para las personas solamente de dineros o de estatus, y las personas elocuentes, bien vistas y dedicadas a vivir, se veían como personas sin sabiduría de los dioses, porque los otros decían ser escogidos por los dioses. Entonces, seguir a los hombres por lo impactante que eran hablando, y no necesariamente seguirlos por el impacto que causaba su mensaje, era algo muy de los corintios. Estoy hablando de la tradición grecorromana en la ciudad de Corintio. Y el problema es que fácilmente podría estar hablando de El Salvador, San Salvador, Colonia Panamá, Iglesia Getsemaní, o de otras iglesias. No estoy hablando que la iglesia esté dividida, sino que muy adentro de nosotros, hermanos, hay cosas y facciones que nos llevan a causar división. Y es que somos un solo cuerpo. A mí la garganta me han dado molestando con una tos que me han dado haciendo pedazos casi como 3 semanas ya. Con esta que vamos a iniciar ya va a ser casi la semana del mes.
con esa tos y una tos que me está dañando aquí adentro me daña todo el cuerpo, me baja el ánimo, los ojos se me ponen rojos, la nariz me hace, la cabeza me duele, los pies pesan más para andar, con un poquito que desde adentro. Ahora, si nosotros somos el cuerpo y como iglesia estamos unidos, ¿cómo no duele que alguien esté malo, que alguien esté enfermo? Nos duele a todos, o por lo menos eso es lo que debería de hacer, porque estamos unidos en un mismo sentir, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo amor, bajo un mismo sacrificio, bajo un mismo Dios. Por eso deberíamos de estar pendientes de todo lo que sucede, no para estar ahí que si se hizo bien o mal, sino para estar brindando ayuda, porque la mano me sirve para sobarme aquí el pechito cuando me duele de tanto andar tosiendo. Para algo servimos, hermanos. Somos el cuerpo del Dios vivo, de Cristo Jesús. Estamos unidos. ¿Estamos unidos, iglesia? ¿O acaso está Cristo dividido? Vamos a entrar en las estrategias paulinas para la unificación. Es acá donde quiero que veamos qué propuso Pablo. Aunque más adelante de esta carta hay otras cosas que propuso, vamos a ver las primeras propuestas de Pablo a esta iglesia para mantenerse unida. Y es que Pablo no solo condenó la división, oigan, la Biblia condena la división, sino que ofreció soluciones teológicas y prácticas, centrando la atención de nuevo en la cruz de Cristo, que es donde únicamente debe estar la atención. Así que la primera es la cruz como factor central, y eso lo vemos en los versículos 18 hasta el 25, donde dice Pablo en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, esto es para nosotros, iglesia, para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Es poder de Dios la palabra para ustedes, iglesia? Es poder de Dios. Es el poder de Dios, de aquel que abrió los mares, aquel que dice en Job, yo hice las estrellas, yo hice el cielo, aquel que solo con hablar todo se formó. El evangelio para nosotros, la escritura para nosotros, la cruz que era necedad para algunos, para nosotros es poder de Dios. Es poder. La cruz es poder de Dios para nosotros. La cruz es el factor central. Muchas gracias. La reacción de Pablo fue enseñar la cruz de Cristo, que era un escándalo para los judíos y un absurdo para los griegos, pero el poder y la sabiduría de Dios para la salvación. Porque en el versículo 22 dice, bueno, voy a leer desde el 20. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, está hablando de Cristo Jesús. El mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría de Dios entregada, que es Cristo Jesús, que agradó a Dios mediante la necedad de la predicación de salvar a los que creen, no a los que cumplen ritos, sino a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, iglesia, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y no a ningún otro. No a ningún otro. Eso es lo que nosotros debemos de predicar. Y no le estoy hablando a las personas que se paran acá para exponer la palabra de Dios. Les estoy hablando a ustedes, iglesia. Me estoy hablando a mí mismo, que estamos allá afuera. Aquí es un momento de la semana que estamos. Pero allá afuera es donde vivimos. Allá afuera es donde debemos de expresar
la cruz de Cristo en nosotros. Allá afuera es donde nosotros debemos de decirle a los demás qué es el evangelio, porque el evangelio no es cobardía, el evangelio es poder. Y si les ha sido otorgado, si nos ha sido otorgado el poder de Dios, es para que lo expresemos. Es para que lo expresemos con nuestros actos. La experiencia unificadora de la salvación, otra estrategia que Pablo toca, es recordar el origen social humilde de la mayoría de los creyentes. Nadie tiene motivos para la jactancia, la salvación es por gracia. Y lo vemos del versículo 26 al 31, donde dice Pablo, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice Pablo, cuando yo les prediqué, no les prediqué a los más poderosos. No hubo sabios, no hubo poderosos, no hubo nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No estaban sabios, no estaban poderosos, no estaban nobles. Dios ha venido a escoger a lo más necio, a lo vil, a lo débil, a lo que nadie quería. Y es que eso somos nosotros desde un principio. Esta semana anduve toda la semana con un grupo de jóvenes de San Juan Nonualco, de una iglesia amiga nuestra, de la iglesia Esperanza Viva. Y eran jóvenes, estudiantes de universidad. Algunos no han pasado ni el bachillerato. Jóvenes que andan luchando con un montón de cosas. 13 jóvenes que logramos hacer 11 eventos en 6 iglesias en 6 días, durmiendo en el suelo, en una cobija, en una colchoneta, en lo que la iglesia donde llegábamos a dormir nos brindara, porque cada día dormimos en una iglesia diferente, bañándonos a guacalazos de agua fría, y los bichos ahí andaban felices. A esos ha escogido Dios para demostrarle al sabio, al fuerte, al que se cree importante, que Dios es poderoso. A esos ha escogido Dios. Me encantó que el hermano Juan aquí hablara bastante y contara desde dónde ha venido y hasta dónde Dios lo ha llevado ahora. Porque eso es así. Dios no lo escogió a él para estar apoyando a esta iglesia, a la cual les agradecemos mucho y doy gracias a Dios por eso que hicieron al consistorio, al pastor. Porque cuando él vino aquí dice que estaba endeudado. Él no era un poderoso en ese momento, no había. No tenía, y de lo poco que tenía dio. Porque Dios a eso se escoge, a nosotros, que parece que nadie da un peso por nosotros, que parece que las deudas te van a hundir, que parece que el problema de tu familia te va a hundir, que parece que estás a un hilo de caer en un hoyo tan profundo donde nadie te va a sacar. Y a esos escoge Dios. A esos, para demostrar que el evangelio es poder. El evangelio es poder que levanta personas, no solo de economía, también de situaciones físicas. Cuando ese diagnóstico ha estado en lo peor del momento, Dios dice, a este que está en lo peor, yo lo levanto para que vean que el evangelio es poder. Dios levanta a las personas por las que nadie da nada, para demostrar que el evangelio es poder. Y las levanta en grande. Y es de nosotros contar su grandeza.
Contaré todas tus maravillas, dice el salmista David. Hoy el hermano estaba contando las maravillas con su familia. ¿No es bendición de Dios eso? Yo estoy seguro que si pasara a cada uno de nosotros, tenemos algo que contar también, porque Dios hace maravillas con cada uno de nosotros. Él da, Él quita, sea el nombre del Señor bendito, y el que se gloríe en el Señor. Si hay algo en que gloriarnos, es en un hombre que fue a la cruz. Si hay algo de lo cual podemos estar aferrados, es de esa cruz, de nuestro Señor. Número 3 es el rechazo a la sabiduría mundana. Pablo contrastó la elocuencia humana con la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Que el mensaje está superior y prima sobre la retórica. Y eso lo vemos del versículo 1 al versículo 5 en el capítulo 2. Y es que dice: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No fui, dice Pablo, a presentarme a ustedes para que mi nombre resonara. Oh, aquí estuvo el apóstol Pablo. No, fui con mucha necesidad, con mucha dolencia. Y no me propuse saber nada. Aquel que dice, no me propuse saber nada, no era alguien que no había estudiado el que lo está diciendo. Pablo, cuando dice quién era, Pablo cuenta lo importante que él era. La mucha escuela judía que él tenía, a los pies de Gamaliel, no era estudiado a los pies de cualquiera. Y él dice, ¿saben qué? Eso no me importó. No me propuse a saber esas cosas entre ustedes. Me propuse a saber a Cristo crucificado. Iglesia, si hay algo que debemos de proponernos saber, es de Cristo crucificado y de este solamente. De eso, no de otras cosas. Si sabemos algo más, gloria a Dios. Si sabemos menos que los otros, gloria a Dios. No es para andarnos comparando. Terminamos peor. Entramos en el último punto de esta sección, y es que la sabiduría del Espíritu Santo, el verdadero discernimiento y la unidad, la verdadera unidad, proviene de la mente de Cristo, que está accesible a los creyentes a través del Espíritu Santo, no a través de sabiduría humana y no a través de líderes carismáticos. No carismáticos de la religión, sino de carismáticos de que tengan carisma. No es que porque Moisés hable bonito, no es porque el hermano Silas predique muy bien, no es porque aquel pastor predique muy bien, no es porque aquel hermano que estuvo en un tiempo predicó muy bien, no es porque yo en otra iglesia he oído a otro que predica mejor. La mente de Cristo no la obtiene el ser humano de otro hombre, la obtiene de Dios mismo. Y el Espíritu Santo es el que hace la verdadera unidad. Los cristianos pueden conocer los pensamientos de Dios solo a través del Espíritu. Sigue diciendo Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría, versículo 6, entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito,
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que los aman. Dentro de ustedes hay cosas que Dios ha preparado que ningún hombre fuera de Cristo Jesús ha podido entender. Sabiduría oculta nos ha sido revelada a nosotros. Sabiduría oculta desde la eternidad nos ha sido revelada en la cruz de Cristo Jesús. Sabiduría de Dios es lo que hemos obtenido, iglesia. El Espíritu Santo proporciona percepciones espirituales que el mundo no puede entender. El mundo no entiende a la iglesia cristiana con su sentir, su promover. Yo he oído críticas de personas no cristianas hacia los cristianos y simplemente critican porque no saben. Por ejemplo, podría llegar alguien y decirle, don Juan, alguien importante que quizás muy cercano, ¿por qué ayuda a una iglesia? Ayude a otras cosas mejor. Porque no entienden la mente cristiana, no entienden lo que el Espíritu nos lleva a hacer. No entienden por qué nosotros dedicamos horas a la iglesia, por qué nosotros preferimos estar un domingo aquí y no allá en otro lado, cualquiera donde podría haber fiesta, alcohol, diversión, no sé. O quizás donde te invitaron esta mañana para estar y hoy estás aquí. Y es porque Dios quería tenerte acá. Y la mente de Dios que está puesta en nosotros por el Espíritu Santo, el mundo no la entiende. Por eso la gente del mundo nunca te va a entender cuando le hables las cosas de Dios. Cuando le digas lo convencido que estás de Cristo Jesús. Cuando le digas lo convencido estás de estar acá tocando un instrumento, pasando horas ensayando, o madrugando, alistándote un domingo temprano, o yendo y caminando grandes distancias, viniendo bien noche y yéndote tarde a tu casa. Nunca te van a entender. No te van a entender. Te van a criticar. Porque si ellos la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Cristo de gloria. Pero cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Son las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Dios nos ha dado un regalo enorme. Nos ha dado un regalo inmerecido, enorme. Imagínense lo que nadie entendía, se los ha hecho entender a ustedes. Lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído podía escuchar bien, se los ha hecho entender a ustedes. Y las tenía preparadas para cada uno de nosotros con nombre y apellido. No fue como que regó así, ahí a quien logre agarrar, a quien agarre, como que es dulce para piñata de niño. No, Él bajó al lodo cenagoso por cada uno de nosotros. Sí, por usted, con nombre y apellido, se embarró de ese lodo cenagoso porque se hizo hombre y estuvo en esta condición de hombre. Fue tentado por el mismo Satanás, se embarró, lo agarró de la mano, lo puso sobre una roca y ahora le ha dado poder de Dios. Le ha dado cosas que el mundo no entiende. Y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo del 14 en adelante. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Para el hombre natural lo que usted y yo hacemos es necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor para decirle cómo hacer las estrellas o cómo hacer aquel palo de jocote que a veces sin hoja y con esas hojas ¿Quién le dijo al Señor que hiciera un palo de mangos así como lo que tenemos por temporada?
¿Quién de nosotros fue? Nadie. Pero la mente de Cristo, la mente de Dios, hoy ha sido otorgada a nosotros, a cada uno de ustedes. Les ha sido otorgada la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son 1,000,000. La mente de Cristo es una. El Espíritu que nos une es uno. La iglesia de Cristo Jesús es una. Por eso no debe de haber divisiones. El que fue a la cruz por nosotros es uno. El que nos creó es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye iglesia Getsemaní, el Señor tu Dios uno es. Y ese ha decidido dar el Espíritu Santo para que habite en nosotros y darnos las cosas que el mundo le parecen necedad, pero que es poder de Dios y que es para nosotros habilidad y que es la mente propia de Cristo. No es poca cosa la que se nos ha sido otorgada. No es poca cosa la que Dios ha decidido poner en cada uno de nosotros. La relevancia continua de las divisiones desde hace 2000 años sigue estando lamentablemente hasta hoy. Cosas que fragmentan y restan credibilidad al Evangelio. Porque sí, el hecho que usted y yo nos vayamos para allá afuera después de un domingo a estar hablando de lo mal que dirigió aquel hermano, o de lo mal que predicó aquel, o de que yo hubiera dicho esto, resta al Evangelio. Resta. Está restando, no está sumando, no está haciendo nada. Un día me senté yo con un maestro en el seminario y le comienzo a decir, mire que nosotros deberíamos de estar haciendo esto porque no sé qué y que no sé cuándo esto se podría hacer así, ya sé, y la iglesia no hace nada, le dije yo. Y me dijo seriamente, pero con una voz pasible, Moisés, si la iglesia no está haciendo nada, vos tampoco, porque vos también sos la iglesia. Ahí paró Moisés de estar hablando. Porque si nosotros creemos, es que la iglesia no está haciendo nada, pues póngase a trabajar, hermano. Mira que necesitamos muchas personas que estén dentro de los ministerios este año. Si la iglesia no está haciendo nada, pues nosotros tampoco, porque nosotros somos la iglesia. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para que construyamos, edifiquemos en unidad, no en división, porque estas cosas ensucian el Evangelio. Las divisiones innecesarias desvirtúan el Evangelio ante el mundo que busca coherencia y unidad. El peligro de la posverdad en un mundo relativista, la falta de acuerdo doctrinal básico entre creyentes, porque no es un acuerdo doctrinal que son cosas, no, en lo básico no estaban de acuerdo muchos creyentes, mina la firmeza de la verdad relevada. Y es que en un mundo relativista como el actual, con la propuesta de la posverdad, en el que cabe cualquier idea y cualquier interpretación, ocasiona lamentablemente división en el modo de pensar del creyente respecto a los asuntos doctrinales, como se apreciará en los versículos sucesivos a esto, de la carta a los Corintios, donde Pablo llama a cada uno de los cristianos en Corintio a estar de acuerdo con la verdad revelada en la Escritura y llevada a ellos por la enseñanza apostólica. Y es que eso abre verdad a lo segundo, que es la llamada a la verdad apostólica. La verdad es una, y es Cristo Jesús, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a esa verdad es la que predicaban los apóstoles. Y a esa verdad es la que cada uno de nosotros estamos llamados. Para concluir, escribí una propuesta de misión, no para entregársela al pastor y que la ponga aquí como misión de la iglesia. Los propósitos ahí están, los propósitos de la iglesia. La iglesia está fundada con visión y misión, pero hablando de unidad y hablando de que la iglesia somos todos nosotros,
Les digo, iglesia, que la iglesia debe estar comprometida a buscar la unidad cristiana para alcanzar a un mundo perdido para Cristo, sabiendo que las buenas nuevas de muerte y resurrección de Cristo por los pecadores unen a todos los que abrazan esta unidad, pues las personas espirituales son las que son salvas por la gracia de Dios y en quien mora el Espíritu Santo. Las personas espirituales no son aquellos que solo los que se suben acá a dirigir, a cantar, a predicar. Son personas que han sido llamadas por Dios, de las cuales Dios ha puesto el Espíritu Santo, entregando un mismo sentir con la mente de Cristo, las cuales somos salvas únicamente por gracia de Dios, no por mérito propio. Nadie aquí es salvo por mérito propio. Somos salvos es por gracia de Dios. Y sin nosotros hay salvación, hay un espíritu que nos une y que nos está llamando, nos está gritando: iglesia, únanse, iglesia, trabajen unidos. A eso estamos llamados, a seguir trabajando unidos, no a tener divisiones como lo tenía la iglesia de Corintios. Este mensaje no es porque la iglesia está dividida como estaba la iglesia de Corintios. Esto nos sirve, lo que está acá nos sirve para verlo nosotros y decir: ellos tenían esta división por esto y por lo otro. Entonces nosotros no hagamos lo mismo, iglesia. Nosotros no agarremos líderes de aquí, de allá, de por acá, o cosas que sí se hacen bien o cosas que se... Trabajemos unidos, con un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una misma mente, bajo un mismo Señor, teniendo como centro la cruz de Cristo Jesús, no de ningún hombre. Amén, iglesia. Terminemos orando. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que tú eres, por lo fiel que eres, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad hacia nosotros. Sin ti nosotros fuéramos nada, Señor, pero contigo somos hijos del Dios Altísimo, y damos gracias como iglesia porque podemos ser llamados hijos de Dios, porque habita en nosotros un espíritu que nos llama a la unidad y nos llama a hacer cosas que para el mundo parecen locura. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto la mente de Cristo para amarte, para glorificarte, para con nuestro trabajo bendecir, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por cada uno de nosotros, y ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos siga uniendo para poder seguir trabajando, porque no es para nosotros, no, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda gloria, honor y poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias a Dios. Hermanos, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Vamos a